Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte del curso precongreso del Congreso de Medicina Interna. Yo soy Rodrigo González Valderrama, soy cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en esta segunda parte del curso de electrocardiografía les voy a mostrar la anatomía de un electrocardiograma para sistematizar una interpretación efectiva. Estos son los pasos de un informe básico. La idea es que si uno sigue estos pasos en orden, con calma y sin saltarse ninguno de ellos, no cometamos ningún error al interpretar el electrocardiograma. Los pasos son la estandarización y la correcta posición de los electrodos, la evaluación del ritmo y la frecuencia, la conducción auriculoventricular, que corresponde al intervalo PR, el eje del QRS, los complejos auriculares, que es la morfología de la onda P, los complejos ventriculares, que es la morfología de los complejos QRS, el segmento ST, la repolarización ventricular con la onda T, la onda U, y finalmente el ciclo eléctrico ventricular, que es el intervalo QT corregido. Así que empecemos. Este es un electrocardiograma normal y abajo, este electro va a ir apareciendo en las siguientes diapositivas. Abajo puse desglosado, desarrollado, estos 10 pasos que vamos a ver, uno por uno. Entonces, partimos con la estandarización y la posición de los electrodos. En este electrocardiograma, uno puede decir que es un electro estándar, ya vamos a ver por qué, con electrodos bien posicionados. Estándar porque en todo el mundo la velocidad de los electrocardiogramas debe ser de 25 milímetros por segundo y la amplitud, o sea, el eje de las verticales, tiene que ser de 10 milímetros por milivolt. También se aplican algunos filtros para evitar las interferencias que produce la corriente alterna, los potenciales del músculo esquelético, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle porque es algo un poco más complejo. La estandarización. Un milímetro del electrocardiograma en el eje horizontal equivale a 40 milisegundos. Por lo tanto, 5 milímetros son 200 milisegundos y 25 milímetros son un segundo. Eh, Siguiendo acá con la duración en el eje horizontal, un electrocardiograma en una derivación larga, como la que habitualmente se toma es D2 largo, tiene 10 segundos. Y en el eje vertical, un milímetro corresponde a 0,1 milivolt y por lo tanto 10 milímetros corresponden a 1 milivolt, que es lo que vemos acá abajo. Eh, en los electrocardiogramas hay que notar, yo les recomiendo que esta imagen, o la que ustedes quieran, pero las derivadas hay que aprenderlas de memoria, su posición, su situación como espacial, porque de esta forma va a ser mucho más fácil y más rápido interpretar el electro. Y aquí nos damos cuenta que si el vector de depolarización del corazón se acerca más o menos a D2, o sea, en este caso, por ejemplo, más 60 grados, nos damos cuenta de que se acerca a las derivadas que están a la izquierda y a la pared inferior y se aleja de ABR. Recordemos que acá está B5 y acá está B6. Y B6 es muy parecido a D1. Por lo tanto, nosotros tenemos que fijarnos cómo está D1 y luego ir a ver si está positivo en este caso, que es lo normal. Y luego vamos a ver B6, que también tiene que estar muy parecido, no igual, pero muy parecido a D1, que es lo que pasa en este caso. Y como ABR está puesto en el lado derecho, se ve más o menos opuesto a lo que pasa en D1 y D6, como en este caso, en que D1 y D6 son positivos y ABR es negativo. Eso nos indica que el electro está, perdón, las derivadas están bien colocadas en el paciente. Los electrodos están bien puestos. Además, todos los electrodos, o la mayoría de ellos, tienen esta onda cuadrada al inicio, que nos indica ¿a cuánto corresponde un milivolt? Entonces, si se fijan, esta onda mide 10 milímetros de alto y eso quiere decir que la estandarización está a 10 milímetros por milivolt. ¿Qué es lo que vemos acá abajo? Esto no siempre está, pero está la velocidad, en este caso de 25 milímetros por segundo y de 10 milímetros por milivolt, que es lo estándar. En este paciente, en este electrocardiograma, vemos entonces, con lo que vimos recién, que D1 está negativo,
Entonces el paso siguiente es irnos a B6. Y acá vemos que B6 está positivo. Esto no corresponde y por lo tanto acá podemos concluir que este electrocardiograma no está con los electrodos bien posicionados. Y en este otro caso, vamos a D1, vemos que está positivo, que es lo normal, vemos que B6 está positivo también, que concuerda, y vemos que ABR está negativo. Todo esto concuerda con lo que vimos recién. Sin embargo, como yo les dije delante, las derivadas que están contiguas deberían tener una gradiente en que van cambiando poco a poco. Y en este caso vemos que en B1 la onda R es pequeña, luego crece, crece más y más, hasta B4. En B5 se achica y por lo tanto es esperable que en B6 se achique también. Sin embargo, acá B6 crece. Y esto indica que la derivada B5 fue cambiada por B6. O sea, este complejo corresponde a lo que debería estar en B5 y este complejo de B5 corresponde a lo que debería estar en B6. Por lo tanto, acá hay una malposición de los electrodos de las precordiales. Dicho sea de paso, este paciente tiene un tremendo supradesnivel del ST. Así que estos errores ocurren principalmente en pacientes graves en que todo el mundo anda más o menos apurado. En cuanto al ritmo y la frecuencia, eh, vemos acá en el mismo electrocardiograma normal que tiene un ritmo sinusal, vamos a ver por qué, y una frecuencia de 65. Lo normal es que la frecuencia sea de 60 a 100 y frecuencias bajo 60 las llamamos bradicardias y sobre 100 las llamamos taquicardias. Una diapositiva similar a la que vimos en la parte 1, que vemos el nodo sinusal y el vector de depolarización auricular o de la onda P. Acá está el nodo sinusal cercano a ABR, y si este vector va en esta dirección, se aleja de ABR, y por lo tanto la onda P en ABR debería ser negativa. Y en la pared inferior, principalmente en D2, ABF, y a la izquierda, en D1, la onda P debería ser positiva. La onda P también tiene un eje, como el QRS. No lo calculamos muy frecuentemente, pero es bueno saber que el eje va de más 30 a más 70 grados, o sea, está en este sector. En cuanto a la frecuencia de la frecuencia cardíaca se puede calcular de varias formas. Una que personalmente me gusta es 1500 dividido en el RR en milímetros. Por ejemplo, en este caso hay 5, 10, 15, 16, 17 milímetros. 1500 dividido en 17 nos da la frecuencia cardíaca. Pero esto es válido para electrocardiogramas que tienen una frecuencia regular. Y vemos que en este electrocardiograma, si calculamos la frecuencia con ese método acá, va a ser distinta a la frecuencia calculada con ese método en esta RR, porque este ritmo es irregular. También les dije delante que un electrocardiograma en una derivación larga, lo estándar es que tenga 10 segundos. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es contar la cantidad de QRS que hay acá y multiplicarlas por 6. Y eso nos da la frecuencia en un minuto. Entonces, el número de QRS por 6 nos da la frecuencia. Y otro método es memorizar esta secuencia, 300, 150, 100, etcétera, y vemos que la cantidad de cuadrados, de estos cuadrados de 5 milímetros, si hay una R acá y la siguiente está acá, la frecuencia es 300. Si está acá es 150, 100, 75 y así. También válido para ritmos regulares y no válido para este electrocardiograma en particular. Entonces, podemos decir a grandes rasgos y en términos bastante básicos que hay ritmos que pueden ser sinusales, ritmos que pueden ser auriculares o supraventriculares, en los que no se cumplen las condiciones para que un ritmo sea sinusal, y ritmos que no son supraventriculares, sino que vienen del ventrículo. Y vamos a ir viendo ejemplos. En este caso, vemos que D1 está positivo, parecido a B6, 2 y ABF están positivas en la onda P, y la onda P en ABR está negativa. O sea, uno puede decir que este es un ritmo sinusal. En este otro caso, vemos que en D1 hay una onda P ahí que se puede interpretar esto como una onda P, pero si uno va acá abajo no coincide muy bien, así que no estoy seguro si esa es una onda P, pero sí en la pared inferior vemos una onda P que es negativa, y en ABF, pared inferior también es negativa la onda P, y en ABR es positiva. Esto no concuerda.
Por lo tanto, esto es un ritmo que no es sinusal, es un ritmo auricular. Sin embargo, si nos fijamos acá en esta fase que es un poco más rápida, de QRS es más, con una frecuencia cardíaca mayor, vemos que hasta acá llega la onda P negativa en D2 y luego se enlentece la frecuencia y la onda P se torna positiva y en ABR se torna negativa, como corresponde. Por lo tanto, este paciente en esta fase tiene un ritmo auricular que luego se transforma en un ritmo sinusal, que es lo correcto, hasta que en el último complejo, fijémonos acá, D2 nuevamente tiene una P negativa y B6 también se vuelve negativo. Por lo tanto, acá el paciente nuevamente cae en su ritmo auricular. En este electrocardiograma entonces tenemos un ritmo auricular, sinusal y nuevamente auricular. En este otro electrocardiograma vemos D1, P positiva, pared inferior D2 positiva y ABF positiva, la onda P. Y en ABR la onda P es negativa. O sea, este ritmo es sinusal. Sin embargo, acá, desde aquí en adelante, vemos que la onda P ya no está. El QRS cambia su vector, se vuelve negativo, siendo que era positivo en un ritmo sinusal, y no hay onda P y el QRS se ensancha. Esto es altamente sugerente de un ritmo ventricular. Y en el ritmo ventricular hay disociación auriculoventricular con más QRS que ondas P. Si hubiesen más ondas P, quiere decir que las ondas P no conducen y estaríamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. Pero en este caso hay más QRS. Por lo tanto, esto es un ritmo idioventricular acelerado. Y se puede ver acá, si uno lo mira con detalle, ahí hay una onda P que está escondida. Por acá hay otra onda P que está escondida. Y acá también se ve claramente una P escondida. Eso es lo que se llama disociación auriculoventricular. Si este ritmo ventricular fuera menor de 60, hablaríamos de un escape ventricular, y si fuera mayor a 100, hablaríamos de una taquicardia ventricular. Y cuando la frecuencia está entre 60 y 100, hablamos de un ritmo idioventricular acelerado. En el paso 2 vamos a ver la conducción auriculoventricular analizando el intervalo PR. En este electrocardiograma normal, vemos que el PR lo medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS y el PR tiene que ser menor, perdón, entre 120 a 200 milisegundos, o dicho de otra forma, entre 3 y 5 cuadraditos chicos. Eso es lo normal. El PR, si tiene menos de 120 milisegundos, hablamos de un PR corto. Y al encontrar un PR corto, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es ver si existe onda delta. ¿Qué es la onda delta? Es este empastamiento inicial del QRS que se puede ver aquí y acá también. Se ve que el PR está corto, mide menos de 120 milisegundos y se ve esta onda delta. Y además se ve que el QRS, dado por esta onda delta, se ensanchó. Por lo tanto, tenemos un PR corto, una onda delta y un QRS ancho. Eso se llama patrón de preexcitación. Y si eso se acompaña de taquicardias, ahí hablamos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay, como dije en la clase anterior, el nodo AB es la única comunicación en condiciones normales entre aurículas y ventrículos. Sin embargo, en estos pacientes existe una comunicación adicional, que está acá en rojo, que conecta aurículas con músculo ventricular. Entonces la depolarización, al progresar por las aurículas, se retrasa, llega al nodo AB, el nodo AB produce su retraso que ya conversamos, pero la vía accesoria no tiene este retraso de la conducción. Por lo tanto, conduce rápidamente a los ventrículos y eso es lo que hace que empiece la depolarización antes de que parta por el nodo AB. Y esta depolarización, al llegar a un músculo, no tiene la velocidad que tiene el sistema excitoconductor, es más lento y por eso se ve este empastamiento del QRS. Luego, cuando el nodo AB termina el retraso fisiológico y conduce, ahí se produce la aceleración del QRS. Y esto es lo que se llama entonces onda delta y ocurre por esa razón. Si el PR es corto, pero no encontramos onda delta, como en este caso, en que vemos que el PR prácticamente no existe, o no hay una línea isoeléctrica acá por lo menos, está corto, pero no hay onda delta, quiere decir que la conducción está ocurriendo por el nodo AB. Puede ser porque el nodo AB tiene su conducción acelerada, o porque hay una vía intranodal o muy cercana al nodo, y por eso no se produce la onda delta.
Eso es para PRs cortos. Para PRs largos, sobre 200 milisegundos, uno habla de bloqueos AB de primer grado. Sin embargo, este nombre no es tan correcto porque esto no es un bloqueo. Y además, la palabra bloqueo intuitivamente tiene una connotación patológica. Y el bloqueo AB de primer grado es posible de ver en gente sana cuando está durmiendo, por ejemplo, cuando tiene el tono vagal aumentado. Y si las P no son conducidas por de diversas formas, hablamos de bloqueos AB de segundo grado, tercer grado, 2 por uno o alto grado. Eso lo vamos a ver en la tercera parte. En este electrocardiograma, si nos vamos al tema que estamos tratando sin analizar el resto, vemos, por ejemplo, aquí, se ve claramente una onda P y se ve que desde el inicio de la P al inicio del QRS hay más de 200 milisegundos y no hay ninguna P que no se conduzca. Todas se conducen, pero hay un retraso que es mayor al fisiológico. Por lo tanto, acá podemos hablar de un retraso en la conducción auriculoventricular o bloqueo AB de primer grado. En este otro electrocardiograma, vemos que el PR está corto, ¿cierto? Hay menos de 120 milisegundos o 120 justo, pero no hay onda delta. Por lo tanto, acá probablemente hay una vía intra o perinodal, o el paciente tiene acelerada la conducción del nodo AB. Hablamos de PR corto simplemente. Y en este otro ejemplo, vemos también, está la onda P, el QRS parte acá, apenas termina la onda P, pero parte con un empastamiento inicial, que es la onda delta, y el QRS a expensas de ese empastamiento está un poco ensanchado. Por lo tanto, tenemos PR corto, onda delta y QRS ancho, lo que configura una preexcitación. Si este paciente tiene crisis de taquicardia, ahí hablaríamos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Notemos también, adelantándonos un poco, que B1, como vamos a ver más adelante, en más detalle, generalmente es negativo. Tiene un pequeño componente positivo que es el vector septal que se acerca a B1, que va de atrás hacia adelante o de izquierda a derecha, pero inmediatamente se hace negativo con una onda S profunda. Cuando hay una onda R predominante en B1, tenemos que pensar, por ejemplo, en esto, en preexcitación, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. El paso 3 es el eje del QRS. El eje del QRS se refiere al vector predominante de polarización de los ventrículos. Normalmente está entre menos 30 es ABL, a más 90, que es ABF. En este caso está en más 30 y es normal y vamos a ver cómo se calcula. En este plano, bueno, para esto se usa el sistema hexaxial de las frontales, no usamos el de las precordiales. También se puede calcular un eje en ese plano, pero nos referimos cuando hablamos de eje del QRS a las frontales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vemos que tenemos que buscar el QRS más isoeléctrico, o más cercano a cero, sumando sus componentes positivo y negativo. Y vemos que D1 es muy positivo, igual que D2, ABR es muy negativo y ABF también es muy positivo. Por lo tanto, ninguno de estos es cercano a lo isoeléctrico. Y acá, a mi parecer, lo más cercano a lo isoeléctrico es D3. Si bien los complejos son distintos, esto en la vida real ocurre, pero uno tiene que tomar la decisión de cuál es la que vamos a considerar isoeléctrica. Y yo voy a considerar en este ejemplo que es D3 y me voy a tomar de este complejo. Voy a medir acá que el componente positivo mide 2 milímetros de altura y el componente negativo mide 1 milímetro. Por lo tanto, más 2 menos uno me da más uno, que es el más isoeléctrico, que es de 3 que está aquí. Ahora, el paso siguiente es buscar cuál derivada es la perpendicular a D3. Y la perpendicular a D3 en este eje es ABR. Entonces vamos a ir a ver cómo es la onda del QRS en ABR y vemos que la onda es negativa. Por lo tanto, este vector se está alejando de ABR y por lo tanto está hacia acá. Y ABR, si D1 es 0, menos ABR es más 30. Acá está el más 60 y el más 90. Por lo tanto, este eje está en más 30, lo que es normal. Acá está superpuesto el eje exaxial con el sistema excitoconductor que vimos delante. Vemos que, o recordemos que el sistema excitoconductor en su rama izquierda tiene dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, en este ejemplo,
Si el fascículo anterior se ve bloqueado, lo que se llama hemibloqueo izquierdo anterior, el vector de depolarización, una vez que comienza a bajar en forma normal, acercándose a las derivadas de la pared inferior, todo el territorio que tenía que depolarizar el fascículo anterior no es depolarizado y es depolarizado más tardíamente, pero esta vez desde abajo hacia arriba y desde la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, este vector de depolarización se aleja de la pared inferior, por eso está esto en negro, y se acerca a la pared lateral izquierda. Es así como en el hemibloqueo izquierdo anterior, la pared inferior va a ser negativa. Acá vemos 2, 3 y ABF están negativos. Y la pared lateral izquierda va a ser positiva. 1 y ABL positivos. Eso se llama hemibloqueo izquierdo anterior. Y al revés, cuando la rama, el fascículo comprometido es el posterior, se depolariza primero el fascículo anterior y luego, tardíamente, desde este punto hacia allá, se depolariza lo que correspondía al fascículo posterior. Por lo tanto, ABL y D1 van a estar negativos porque tenemos un vector que se está alejando de ellos y la pared inferior va a estar positiva porque el vector se está acercando hacia ella. Y así vemos D1 y ABL predominantemente negativos y 2, 3 y ABF predominantemente positivos. Aquí hay que notar que esto mismo puede ocurrir si es que tenemos sanas, entre comillas, los fascículos anterior y posterior, pero hay un crecimiento del ventrículo, una sobrecarga o una hipertrofia del ventrículo derecho que está acá. Eso va a producir lo mismo, va a producir que el vector de depolarización se acerque a la pared inferior y se aleje de ABL y D1. Es por esto que este mismo patrón de negativo en D1 y ABL puede verse en hipertrofias ventriculares derechas, y es el diagnóstico diferencial. Acá hay un resumen en que el vector de depolarización normal va de -30 a +90. El eje izquierdo, se dice que hay una desviación izquierda del eje cuando el vector está entre -30 y -90, pero cuando está más allá de -45 hablamos de mi bloqueo izquierdo anterior. Y en el caso de la desviación derecha, como dije delante, puede ser un hemibloqueo izquierdo posterior siempre y cuando nosotros descartemos la sobrecarga o la hipertrofia del ventrículo derecho. En cuanto a los complejos auriculares y la onda P, nuevamente un electro normal, en que los complejos auriculares son normales, y eso lo vemos porque mide menos de 120 milisegundos y mide menos de 2,5 milímetros de altura. B1 es una muy buena derivación para ver las aurículas y también los ventrículos, porque al tener este componente bifásico, como vimos en la primera clase, en que el primer componente es la aurícula derecha y el segundo es la aurícula izquierda, ya que la derecha al depolarizarse se acerca a B1 y la izquierda se aleja de B1. Crecimientos de la aurícula derecha van a producir un aumento del primer componente y crecimientos de la aurícula izquierda van a producir un aumento del segundo componente, como se ve acá, hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda. Y en D2, como esto va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, va en la dirección de D2, podemos ver que el crecimiento auricular derecho hace que aumente en altura a más de 2,5 milímetros la onda P, y el crecimiento auricular izquierdo va a hacer que aumente en duración más de 120 milisegundos. Y muchas veces es posible ver una especie de melladura en la onda P, que es lo que se ve acá. Acá está B1, que está aquí, y acá está D2. Por lo tanto, esta imagen ya la vimos, y acá vemos que lo normal es esto. Cuando hay crecimientos de la aurícula derecha, crece el componente positivo en altura, a más de 2,5 milímetros en D2, y cuando es izquierdo, crece en duración, eso en D2. Estos son los criterios que para mi gusto son difíciles de memorizar, es mejor comprender lo que los vectores y la posición del corazón y así uno puede concluir más que echar mano de la memoria. Sin embargo, hay un índice que es bastante útil que cuantifica esta observación que hicimos de que el crecimiento auricular izquierdo hace crecer el componente negativo de la onda P en B1.
Y el índice de Morris se calcula entonces multiplicando la duración en milisegundos del componente negativo, que es 40 milisegundos en este ejemplo, por la altura en milímetros, 0,3 milímetros. Y esa multiplicación nos da 12 milímetros por milisegundo. Lo normal es hasta 30 milímetros por milisegundo. En este otro ejemplo, la duración del componente negativo es la misma que antes, sin embargo la profundidad creció. Y en este caso 40 por 1 nos da 40 milímetros por milisegundo, y eso es anormal. Los de criterios de crecimiento auricular derecho ya se los dije, y acá hay algunas cosas para quien quiera ver con más detalle, esto que para mi gusto es más de especialidad. En este ejemplo, que es un paciente nuestro de la unidad coronaria, vemos en B1 que prácticamente ha desaparecido el componente positivo de la onda P y nos quedamos solo con el componente negativo, que a mí esta medición me dio 76 milisegundos y 1,6 milímetros de altura. Esa multiplicación me dio 122 milímetros por milisegundo. Recordemos que lo normal es 30, o sea, este paciente tenía unas 4 veces aumentado el índice de Morris, lo que nos habla de un crecimiento auricular izquierdo. Y esto lo vamos a ver con un poquitito más de detalle en la tercera parte, pero les adelanto que predispone a fibrilación auricular y otro tipo de arritmias supraventriculares, también a demencia, se correlaciona con demencia y con accidentes vasculares. En este ejemplo, si nos vamos a D2, vemos que la onda P mide más de 120 milisegundos y además mide más de 2,5 milímetros de altura. Por lo tanto, acá tenemos los dos componentes aumentados y hablamos de un crecimiento biauricular. En cuanto a los complejos ventriculares, que es la parte más larga de esta presentación, el análisis de la morfología del intervalo QRS. En este mismo electrocardiograma normal vemos que el QRS es normal, mide menos de 120 milisegundos y tiene amplitud y morfología normales. Em, Aprovecho de decir acá que el 120 es un número que se repite, así que es fácil de memorizar que los complejos ventriculares miden menos de 120 milisegundos normalmente. Los complejos auriculares también, menos de 120 milisegundos. Y el intervalo PR tiene que medir más de 120 milisegundos, entre 120 y 200. Como dije delante, hay un primer vector de polarización que es el vector septal, que va de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Por lo tanto, en la pared lateral izquierda o en las derivadas izquierdas, es normal ver una pequeña onda Q. Si es que a veces se ve, a veces no, pero es normal encontrarla. Lo que no es normal es encontrar una onda Q en la pared, en las derivadas anteriores, B1, B2, B3, porque como les dije, este vector septal, al estar el ventrículo izquierdo atrás del derecho, se depolariza de atrás hacia adelante, así que necesariamente se va a acercar a estas derivaciones y por lo tanto debería dar una onda positiva inicial, como se ve en este ejemplo de acá y en este de acá. Así que cualquier onda Q que se encuentre en estas tres derivaciones debe ser considerada anormal. Una onda Q patológica, bueno, como todo en el electro, tiene que estar presente en dos derivadas contiguas. Tiene que tener más de 40 milisegundos o un cuadradito, una altura mayor a 25% de la R o más de 2 milímetros y presente en B1 a B3, en todos esos casos se considera patológica. El caso particular de ABR y D3, en que cualquier onda Q de cualquier profundidad puede existir por la posición anatómica que tienen estas derivadas. En este, no se mareen con esta tabla. En este ejemplo de arriba, vemos que hay ondas Q en B1, B2, B3, en que no deberían haber ondas Q, y en B4. Esto es una necrosis de la pared septal y anterior del ventrículo izquierdo. Este es un infarto establecido. Y en este otro ejemplo de acá, vemos que la onda Q está en D2, en D3 puede ser normal, pero están en dos derivadas contiguas, y en ABF están en tres derivadas contiguas. Y esto es un infarto de la pared inferior. No todas las ondas Q son de necrosis, y por eso dejé esta tabla, que no la voy a leer, la pueden leer ustedes, pero lo que quiero hacer notar es que hay muchas otras causas de ondas Q que no necesariamente son de necrosis. Bueno, respecto a la onda R,
Ya vimos la onda Q, vamos a ver la onda R. La onda R, como les dije, delante les adelanté que la onda R es pequeña en V1, que está dada por ese vector septal, el primer vector septal, y no es normal encontrar una onda R grande en V1. Cuando uno encuentra una R grande en V1, tiene que pensar en algunas cosas. Causas de VR grande destacables acá es que, por ejemplo, el paciente tenga una dextroversión o dextrocardia, en cuyo caso el ventrículo izquierdo va a estar acá y la depolarización va a hacer que la R crezca. En la injuria miocárdica o en el infarto, si hay una onda R grande acá, eso podría corresponder, si nos vamos acá, si hay una onda R grande acá en B1, podría corresponder a una onda Q en B9. Por lo tanto, podría tratarse de una necrosis posterior. También hay que pensar en ello. Otro motivo por el cual crece la onda R es en la miocardiopatía hipertrófica, en que, por ejemplo, si hay un crecimiento del septum por miocardiopatía hipertrófica, este vector que normalmente es pequeño puede crecer porque el septum tiene más masa ahora. Por lo tanto, puede verse una onda R más alta en B1. También las alteraciones de la conducción ventricular, como por ejemplo el bloqueo AB, o sea, el bloqueo de rama derecha o la hipertrofia del ventrículo derecho, al ganar masa el ventrículo derecho, este vector también va a aumentar y la onda R va a ser alta en B1. Y por último, en casos de vías accesorias, principalmente cuando están acá, cuando están en la pared posterior o lateral, hace que la depolarización del ventrículo parta por acá y continúe hacia B1, y por eso la onda R también crece en B1. Esas son causas de R alta en B1 que vale la pena tener presentes. Ahora, hablamos de la onda Q, hablamos de la onda R, vamos a hablar de hipertrofias ventriculares. Para ello es muy útil también la derivación B1. Como les dije delante, el primer vector que va de izquierda a derecha puede aumentar en crecimientos del ventrículo derecho, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y el segundo vector puede aumentar en crecimientos del ventrículo izquierdo, como se ve acá. Normalmente en B6, perdón, en B1, predominantemente el vector se va a alejar de B1, porque el ventrículo izquierdo tiene más masa, así que se va a depolarizar hacia allá. Por lo tanto, B1 siempre va a ser más bien negativo, predominantemente negativo. Y el izquierdo, como está al lado de B6, va a tener una onda R en B6 que va a ser mayor. Sin embargo, cuando el ventrículo izquierdo crece, ese vector hacia B6 aumenta y se ve una onda en B6 más alta, una onda R, y ese mismo vector se aleja de B1 y va a haber una onda S más profunda. Por lo tanto, B1 con S profunda y B6 con R alta nos podría indicar una hipertrofia ventricular izquierda. Y lo opuesto, si crece el derecho. Si el derecho está hipertrófico, el vector se va a acercar a B1 y el componente positivo en B1 va a aumentar. De distintas formas, pero va a aumentar. No va a ser la R pequeña que tenemos acá, sino que va a ser una R alta. Y lo opuesto va a ocurrir en B6, en que va a ganar protagonismo la onda S, que normalmente no estaba. Para cuantificar esto hay diversos criterios. Los más usados, para mi gusto, son la R en ABL mayor a 11 milímetros. Recordemos que ABL está al lado de D1 y también de V6. Por lo tanto, si la onda R crece, quiere decir que hay algo que se está acercando, hay un vector que se acerca a ABL. Y eso tiene una sensibilidad del 100%, se dice, según este texto. Y el otro criterio bastante usado es el Sokolov-Lyon, en que se suman las ondas S de B1 más las R de B5, B6. Recordemos que la S en B1 es una onda que se va alejando de B1, o sea que se va de derecha a izquierda, y lo contrario para B6. Si es mayor a 35 milímetros, también se puede hablar de un crecimiento, una hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hablamos de hipertrofias y crecimientos, habitualmente lo más común es que nos referimos a crecimientos cuando hablamos de las aurículas y nos referimos a hipertrofias cuando hablamos de los ventrículos. Hay escalas, como la escala de Romhild-Estes, que no la voy a nombrar, la dejo ahí porque es más bien, es bastante, no es tan práctica de usar. Y ahora un par de ejemplos. En este ejemplo ya vemos a simple vista que estos complejos son altos, más altos de lo que uno está acostumbrado a ver.
Y si nos vamos a los criterios, vamos a ABL, por ejemplo, en que vemos que la onda R en ABL claramente mide más de 11 milímetros. Vemos que la onda S en B1 mide 5, 10, 15, 20 milímetros, un poco más de 20 incluso. Y en B5 la onda R mide 5, 10, 15, 20, más de 20 también. O sea, la suma de la R más perdón, la S más la R nos da más de 35 milímetros y eso nos indica hipertrofia ventricular izquierda. Además, hay que notar que acá hay una inversión de las ondas T, que es una inversión asimétrica, eh, en que el primer componente es lento y el segundo componente es un poco más rápido. Y esa inversión de la onda T con esa asimetría se habla que corresponde a sobrecarga del ventrículo. Lo mismo se ve en ABL. Y eso es propio de la hipertrofia ventricular. En este otro ejemplo, en que también vemos que se cumple por lo menos el criterio de Sokolov, en que hay una gran onda R en B6, porque este vector se está acercando mucho a B6 con gran magnitud, y una gran S en B1, nos da hipertrofia ventricular, pero lo que quiero que noten acá es que además de la sobrecarga ventricular con estas T asimétricas e invertidas, se ve en B1, aplicando lo que vimos delante, que B1 también acá perdió su componente positivo y es prácticamente puro componente negativo, y recordemos que ese componente negativo es la aurícula izquierda. Entonces, secundario a la hipertrofia ventricular izquierda y la disfunción diastólica, la aurícula izquierda se está viendo sobrecargada y por eso se ve este crecimiento auricular izquierdo. Respecto a la hipertrofia ventricular derecha, eh, se puede ver con una R grande, como dije delante, en B1, y hay algunas cosas que se pueden calcular, pero para mí lo más simple es darse cuenta que la R predomina sobre la S en B1, y eso no es normal. Y también pueden haber algunos signos de sobrecarga. En este ejemplo, se ve que hay una onda R alta en B1. Vimos delante que hay distintas causas de R alta en B1. Em, pero acá notemos que cuando calculamos el eje dijimos que si en la pared lateral izquierda estaba negativa, quiere decir que el vector acá se va alejando de la pared lateral izquierda. Entonces ahí lo que puede estar pasando es que hay un hemibloqueo izquierdo posterior, ¿cierto? El fascículo anterior depolariza todo lo que correspondía al posterior y por eso uno y ABL se hacen negativos. Y ahí hablábamos de mi bloqueo izquierdo posterior. Pero para hablar de mi bloqueo izquierdo posterior teníamos que descartar la sobrecarga del ventrículo derecho. Y en este caso vemos que hay una R alta en B1 que nos habla de crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho. Por lo tanto, esto no es un hemibloqueo izquierdo posterior, sino que es producto de la hipertrofia ventricular derecha. Y además, notemos acá que el componente positivo de la onda P creció y el componente positivo era la aurícula derecha. Y lo mismo se puede ver en D2, en que se ven unas ondas P muy altas, mayores de 2,5 milímetros. Entonces tenemos crecimiento del ventrículo derecho y la aurícula derecha. Bueno, acá están el mismo electrocardiograma con los criterios que pueden revisar con calma. Em, en este otro electrocardiograma vemos que hay un complejo predominantemente positivo en B1. Pero también vemos que los componentes positivos en la pared lateral izquierda están súper altos. Fíjense, por ejemplo, em, aquí, por ejemplo, en B5, la R se fusiona, se mezcla acá con la onda, con el complejo de B4. No se alcanza, ni siquiera se puede distinguir dónde termina. No se puede distinguir bien dónde termina. Y esto habla de un crecimiento ventricular izquierdo y esto habla de un crecimiento ventricular derecho. Por lo tanto, acá estamos en presencia de un crecimiento biventricular, una hipertrofia biventricular. Eso de hipertrofias. Respecto a los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama, acá les puse el sistema excitoconductor para que notemos que cuando hay un bloqueo de rama derecha, o sea, esta es la rama que está comprometida, se depolariza el izquierdo y posteriormente se depolariza el derecho, eh, y por lo tanto hay un primer componente que es este componente de la onda, la primera onda R en B1 es el vector septal. Luego se depolariza la rama izquierda que se aleja de B1, o sea, va en esta dirección, y tenemos la onda S. Y luego
Una vez depolarizada el lado izquierdo, se depolariza el derecho que estaba bloqueado. Se acerca entonces una onda a un potencial a B1. Y esa es la R'. Y visto desde el punto de vista de B6, que está acá, ocurre lo opuesto. Esa pequeña R es esa pequeña Q. Esa onda S es esa onda R en B6. Y esa R' es esta S empastada en B6. Y eso nos da el patrón de RS, R'. Y en el bloqueo de rama izquierda, vemos que no hay un primer vector positivo, que es lo normal, porque ya no se depolariza el septum de izquierda a derecha, porque la rama izquierda está bloqueada, así que se depolariza la derecha primero. Y por lo tanto, si se depolariza la derecha, esto se aleja de B1 y vemos un complejo predominantemente negativo en B1 y lo contrario en B6. Acá están los criterios abajo, igual los dejo ahí para que los tengan. Em, En este ejemplo, vemos inmediatamente patrón R, S, R' en B1, una S empastada en B6, y recordemos que B6 está al lado de D1, así que se parecen. D1 también tiene su S empastada, y D1 está al lado de ABL, quien también tiene su S empastada. Esto es un bloqueo típico de rama derecha. Notar que hay una S empastada en D1 y ABL va a ser importante para la tercera parte de este curso. Así que recuerden eso. Bloqueo de rama derecha tiene que tener S empastada en D1 y ABL y en B6. Aquí vemos un QRS ensanchado también, negativo en B1. Y si bien en B6 no se ve el patrón típico positivo, B6 está muy cerca de D1 y acá sí se ve el patrón típico. Y esto es un bloqueo completo de la rama izquierda. Y en este electrocardiograma vemos también RS-R', o sea, bloqueo de rama derecha, la S empastada en B6, la S en D1 y una onda S en ABL, o sea, bloqueo de rama derecha, pero además tenemos esto que vimos delante, que en la pared inferior está negativa, o sea, hay un vector que se está alejando y eso ocurre porque el fascículo anterior está bloqueado también. Por lo tanto, acá tenemos un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo izquierdo anterior. Y esto se llama bloqueo bifascicular. Esto quiere decir que el potencial de acción está conduciéndose hacia los ventrículos y el Purkinje, no por la rama derecha que está bloqueada, ni por el fascículo anterior que está bloqueado. O sea, tenemos solo al fascículo posterior depolarizando esto. Y si este falla, vamos a tener un bloqueo AB completo. Eso, quiero la parte más larga del complejo QRS. Ahora un poco más rápido el segmento ST. El segmento ST normal no tiene que tener desniveles dependiendo de la derivación. Algunas derivaciones pueden tener cierto desnivel como B1, B2. em, pero en general, cuando hay infradesniveles, esos infradesniveles son preocupantes o sospechosos de isquemia cuando son descendentes u horizontales. Un infradesnivel ascendente no es tan preocupante. Y un supradesnivel, en el infarto con supradesnivel del ST, este sí es preocupante. Hay distintas causas y este localiza el lugar del infarto. Entonces, dependiendo de la derivada en la que encontremos el supradesnivel, nosotros podemos deducir cuál es la arteria que está comprometida. Y conociendo la arteria que está comprometida, podemos también establecer pronóstico, por ejemplo, porque podemos saber si es un infarto de tronco, si es un infarto de ventrículo derecho, si es un infarto de pared inferior y también las consecuencias electrofisiológicas que pueden tener. Algunos pueden acompañarse de bloqueo AB, bloqueos de rama, etcétera. No todos los supras son de infarto. El supra de infarto clásicamente es un supra que es convexo, como esta carita triste que puse ahí. Ese es un supra de isquemia. Pero hay otros supras que pueden ser de Prinzmetal, de repolarización precoz, de pericarditis, de bloqueos de rama o de crecimientos ventriculares. Así que no todos los supradesniveles son isquémicos. Acá hay causas de supradesnivel, acá en esta tabla, y en esta también, de supradesnivel que no es isquémico y también de infradesnivel que no es isquémico.
En el paso 7, la repolarización ventricular y la onda T. Este electro normal, el mismo de siempre, la T es normal, puede ser negativa en ABR, como se ve acá, puede ser negativa en D3. Recordemos que D3 está relativamente cerca de ABR, puede ser plana o negativa en D3 y eso no es patológico. Y puede ser negativa en V1. Recordemos que estas tres son las que están más a la derecha, V1, D3 y ABR. Si memorizan la posición de las derivadas, va a ser fácil darse cuenta. Acá vemos, hablando de la onda T, que en un infarto, por ejemplo, cuando es precoz, vemos el supradesnivel que ya conocemos, pero cuando el infarto va evolucionando, la T se comienza a invertir, como se ve acá. Y esto quiere decir, puede significar dos cosas, que el infarto se está estableciendo ya, o sea que empieza ya a haber necrosis, pero si nosotros destapamos, por ejemplo, hicimos una trombolisis o una angioplastía, también es posible ver ondas T invertidas por reperfusión. Así que dependiendo del contexto pueden significar cosas distintas. Acá lo mismo con un infarto de pared inferior. En este electrocardiograma vamos a mezclar un poco las cosas que hemos conversado. Vemos que hay ondas T invertidas en B3, 4, 5, 6. Vemos que hay T invertida en D1, en D2, perdón, ABF, D3 que puede ser normal, pero acá está invertida igual en sus derivadas contiguas. Vemos también que hay un supradesnivel acá, en la pared inferior, y vemos que hay aparición de ondas Q patológicas, que no deberían estar en estas derivadas. En D3 es posible, pero no en estas. Y lo otro que hay que notar es que hay ondas Q, hay supradesnivel, hay ondas T invertidas. Pero recordemos que B1 tiene que tener una onda R pequeña inicial, que es la de polarización septal. Y teníamos causas de R alta en B1. Y acá en este electrocardiograma vemos que B1 tiene una R que es alta. Entonces nos tiene que hacer pensar en las causas que ya conversamos. Pero en este contexto en que hay supra del ST, hay onda Q, hay T invertidas, esta R alta en B1 nos puede estar hablando de una onda Q en la pared posterior, que se ve como una R en B1, pero si la vemos desde la pared posterior es una onda Q. Y esto podría corresponder entonces a un infarto inferior y posterior, o posterior inferior. Hay otras causas de ondas T invertidas, además de la isquemia. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares producen alteraciones del ST y la T. De hecho, se habla de un eje cerebro-corazón. Y también en la miocardiopatía hipertrófica, en que se dan alteraciones de la repolarización con ondas T invertidas y profundas. Eso también es posible de ver. Y clásico, alteración de la onda T en la hipercalemia. La hipercalemia cuando es severa genera un ensanchamiento del QRS, la onda P ya no es reconocible y llega a un punto que a veces es tan extremo en que el QRS no se distingue de la onda T y se genera una onda que se llama onda sinusoidal. Se ve un electrocardiograma que da la impresión de que lo estuvieran estirando y esto puede llegar incluso a la asistolía. Tan estirado queda que queda plano. Em, Cuando la hipercalemia no es tan severa, las ondas P se empiezan a achicar, pero son reconocibles. El PR se prolonga, el QRS es estrecho, pero las ondas T tienen forma de tienda de campaña y van perdiendo esta asimetría normal que tenían, esa asimetría en que la primera pendiente es más lenta que la segunda pendiente. Acá se ven más bien puntudas. Este es un trazado normal y con la hipocalemia se produce un aumento de la onda U, que es llamativo. La onda U no siempre es visible. Cuando hay hipocalemia, la onda U se puede hacer más visible y se prolonga el QT. Acá aprovecho de decir que tanto para el caso del potasio como del calcio, la disminución, o dicho de otra forma mejor, la concentración de estos electrolitos es inversamente proporcional al QT. O sea, concentraciones bajas producen QTs prolongados. Por eso el QT largo hay que mantener los electrolitos en su límite superior de la normalidad.
Dos palabras sobre la onda U. La onda U, que en este electrocardiograma se ve acá en B3, por ejemplo, se ve esta pequeña onda, tiene que ser menor del 25% de la onda T, eso es normal, o menor de 1,5 milímetros. La onda U no se sabe muy bien por qué se produce. Se dice que puede ser la repolarización de los músculos papilares, se dice que puede ser la repolarización de las células M o miocitos del miocardio, o se dice que puede ser la repolarización de las fibras de Purkinje, pero en realidad no se sabe muy bien por qué se produce. Pero se altera, como les dije, cuando hay hipocalemia, la onda U aumenta, o puede aplanarse o invertirse incluso cuando hay isquemia miocárdica en el infarto, pero no se sabe mucho sobre ella. Y por último, el paso 9 de 9, el ciclo eléctrico ventricular, que es el intervalo QT. En este electrocardiograma vemos que el QT está normal, en general mide menos de 450 milisegundos, esto es variable de acuerdo a la bibliografía y al sexo. Em, en la primera parte de este curso ya vimos cómo se calculaba, o cómo se medía en realidad, así que no voy a redundar en eso, pero sí fíjense que los valores normales varían según la edad y según el sexo. Por eso yo me quedé con 450, pero alguien podría decir 470. Em, es importante medirlo. En este trabajo se superpusieron muchos electros y muchas mediciones automáticas y manuales. Y se ve que la medición automática, acá en este caso, o subestima la duración del QT y acá la sobreestima. Por lo tanto, siempre es recomendable medirlo manualmente. Ahora, si uno no lo mide, al menos tendríamos que fijarnos en qué nos dice la medición automatizada, pero hay que prestarle atención al QT. El QT se puede prolongar en patologías genéticas, en canalopatías, como les dije en la primera parte, pero también por fármacos, sobre todo en gente que tiene cierta susceptibilidad. Y la lista de fármacos que prolonga el QT es larguísima, algunos con más riesgo que otros, así que les dejo esta página que es la que recomienda la Sociedad Europea. Hay que inscribirse para usarla, pero no cobran nada ni llega publicidad, así que yo les aconsejo que se inscriban y así puedan revisar estas tablas cuando tengan algún paciente con un QT largo y quieran suspender todo lo que pueda contribuir al QT largo. El QT largo es relevante porque puede producir algunas arritmias graves. Este paciente de 18 años estaba haciendo deporte y tuvo un colapso. Sin entrar mucho en detalle, quiero que notemos acá, si tomamos este RR, rápidamente vemos que la onda T termina por ahí más o menos, al ojo, y termina después de la mitad del RR. Eso ya nos tiene que hacer sospechar que el QT está largo, si uno no lo mide. Deberíamos medirlo, pero ya visualmente, por lo menos, si esta T está como más o menos al medio del RR, esto es sospechoso de QT largo. Y con el QT largo, este es el problema, que produce una arritmia ventricular que se ve acá que el eje, las puntas del QRS, fíjense cómo van cambiando de lugar, acá se vuelven hacia abajo, acá no se entiende muy bien, acá vuelven a estar hacia abajo, y esto es lo que se llama torsión de las puntas. Esta arritmia tiene dos destinos. Un destino de esta arritmia no es mantenerse, no es una arritmia que se sostenga. Uno de los destinos es que cardiovierta espontáneamente y el paciente sobreviva, pero otro destino es que no cardiovierta y se transforme en una fibrilación ventricular y en una muerte súbita. Eso es todo de la segunda parte. En la tercera parte, que va a ser la que vamos a hacer por Zoom cuando empiece el curso precongreso oficialmente, vamos a ver electrocardiogramas aplicando lo que hemos aprendido, solucionando algunas dudas y vamos a ver electros bastante interesantes, algunos frecuentes y otros no tanto. Muchas gracias.